Bienvenidos al podcast del Bhagavad Gita en familia, un encuentro para compartir conocimiento espiritual, práctico y sublime. Si te gusta, suscríbete, danos un like, activa la campanita y compartilo con familiares, amigos y conocidos. No dudes en dejar tus comentarios y preguntas en el chat. Que lo disfrutes y que te traiga alegría en tu vida. Namaste, Hare Krishna. Hoy nos acompaña desde San Javier, Córdoba, Argentina, Hari Lilambrita Das. Bueno, vamos a leer el Bhagavad Gita en familia, capítulo 17, las divisiones de la fe. El verso es el verso 8. Son 3 versos que describen este tema acerca de la alimentación consciente, podríamos decirle. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Leemos el texto en sánscrito. Ayusatva Balarogya Sukha Priti Vivardhanaha Rasya Snigdha Sthira Hridaya Ahara Sattvika Priyaha. Traducción: las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno y dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. El texto siguiente, vamos a leer los 3 textos que siguen porque solo el tercero de estos 3 que estoy leyendo tienen un significado. El verso siguiente: las comidas que son demasiado amargas, demasiado agrias, saladas, calientes, picantes, secas y que queman, les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la pasión. Esas comidas causan aflicción, sufrimiento y enfermedades. Texto 10. Traducción: la comida que se prepara más de 3 horas antes de ser ingerida, la comida desabrida, descompuesta y podrida, y la comida hecha de sobras y cosas impuras les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la oscuridad. Significado dado por Prabhupada dice así: la comida tiene la finalidad de aumentar la duración de la vida, purificar la mente y auxiliar en la fuerza del cuerpo. Ese es su único propósito. En el pasado, grandes autoridades seleccionaron aquellas comidas que mejor ayudan a la salud y aumentan la duración de la vida, tales como los productos lácteos, el azúcar, el arroz, el trigo, las frutas y las verduras. Esas comidas les gustan mucho a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Algunas otras comidas, tales como el maíz cocido y la melaza, aunque no son muy sabrosas de por sí, se pueden volver agradables mezclándolas con leche u otros alimentos. Ellas están entonces en el plano de la modalidad de la bondad. Todas esas comidas son puras por naturaleza. Ellas son muy distintas de cosas impuras tales como la carne y el licor. Las comidas grasosas que se mencionan en el verso 8 no tienen ninguna relación con la grasa animal que se obtiene de la matanza. La grasa animal se encuentra disponible en la forma de leche, que es el alimento más maravilloso de todos. La leche, la mantequilla, el queso y productos similares proporcionan grasa animal en una forma que descarta por completo la necesidad de matar a inocentes criaturas. Solo por una mentalidad salvaje es que esa matanza se lleva a cabo. La leche es el medio civilizado para obtener la grasa necesaria. Matar no es de seres humanos. Las proteínas se pueden obtener en abundancia de los guisantes, el dal, el trigo integral, etc. O sea, las legumbres, ¿no? Y los cereales. Las comidas influidas por la modalidad de la pasión
que son amargas, demasiado saladas o demasiado calientes o con mucha pimienta roja, causan sufrimiento porque reducen la cantidad de moco del estómago, lo cual lleva a enfermarse. Las comidas influidas por la modalidad de la oscuridad o la ignorancia son esencialmente las que no son frescas. Cualquier comida cocinada más de 3 horas antes de ser ingerida, con excepción del prasadam, la comida que se le ofrece al Señor, se considera que está en el plano de la modalidad de la oscuridad. Como esas comidas se descomponen, despiden un mal olor, el cual a menudo atrae a la gente que está en el plano de esa modalidad, pero les repugnan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad. Los remanentes de la comida se pueden comer solo cuando sean parte de una comida que se haya ofrecido primero al Señor Supremo o que haya sido ingerida primero por personas santas. De lo contrario, los remanentes de la comida se considera que están en el plano de la modalidad de la oscuridad y aumentan la infección o la enfermedad. Esa clase de comidas, aunque les gustan mucho a las personas que están en el plano de la modalidad de la oscuridad, no les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad, quienes ni siquiera las tocan. La mejor comida es el remanente de lo que se le ofrece a la Suprema Personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna dice que Él acepta las comidas que se han preparado con verduras, harina y leche, cuando se le ofrecen con devoción. Patram pushpam palantoyam. Desde luego que la devoción y el amor son las principales cosas que la Suprema Personalidad de Dios acepta. Pero también se señala que el prasadam, o sea, estos alimentos que son ofrecidos a Dios, se pueden preparar de una cierta manera. Cualquier comida que se haya preparado de conformidad con las disposiciones de las Escrituras y que se le haya y que se le haya ofrecido a la Suprema Personalidad de Dios, se puede ingerir, incluso si fue preparada mucho tiempo antes de comer, ya que esa clase de comida es trascendental. Por consiguiente, a fin de hacer que la comida sea antiséptica, comestible y del gusto de todas las personas, se le debe ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, vamos a repetir el texto 8, que dice: las comidas que les gustan a aquellos que están en el plano de la modalidad de la bondad aumentan la duración de la vida, purifican la existencia de uno, dan fuerza, salud, felicidad y satisfacción. Esas comidas son jugosas, grasosas, sanas y agradables al corazón. Bueno, continuamos con este análisis y diferentes funciones que tiene la inteligencia, ¿no? Como un don especial del cuerpo humano. La inteligencia humana, con esa capacidad de discernir acerca de todo en realidad. Un discernimiento que no es caprichoso, sino que es un discernimiento que el promotor principal de esa manera de discernir es Dios, ¿no? Que es el inteligente supremo. Entonces nos volvemos inteligentes cuando nuestra inteligencia se afina con el conocimiento espiritual que se da en libros sagrados autorizados, tales como el Bhagavad Gita, etc., ¿no? Y libros sagrados que concuerdan con la versión de Krishna. Porque hay, hay una unanimidad en el conocimiento espiritual, no hay discrepancia. Entonces, si alguien dice que el Bhagavad Gita es el mejor libro y a su vez critica un libro como la Biblia que concuerda con el conocimiento que Krishna da al Bhagavad Gita, eso es como hasta ofensivo. De hecho, por ejemplo, la Biblia dice: no te juntes con los comedores de carne y los tomadores de vino, por ejemplo. Y así hay innumerables citas en la Biblia que describen este mismo principio que se da acá en el Bhagavad Gita, dado por Krishna, de ser cuidadosos y discernir acerca de nuestras actividades, ¿no? De la mente, como venimos estudiando, de las actividades del habla, las actividades del cuerpo, de la inteligencia. Y ahora con la inteligencia uno puede también discernir los diferentes tipos de alimentos que uno escoge para satisfacer el hambre
y poder seguir con las actividades de la vida. Es interesante que muchas veces, producto de la especulación o la pseudo espiritualidad también, que está muy de moda hoy en día, cosas que no llegan a tocar el plano espiritual pero parecen buenas o de la bondad. Un mito dentro de ese tipo de corrientes que hoy en día son muy influyentes y más aceptadas por las personas que la espiritualidad fidedigna misma, la religión misma, el yoga mismo, puro, real, es que las comidas tienen que ser sanas, que aumenten la duración de la vida, que den fuerza, salud, pero hasta ahí, por ahí no siguen con las cualidades que den felicidad y satisfacción. O sea que si dan felicidad y satisfacción son alimentos que son muy ricos también. O sea que solamente elegir los alimentos que son sanos meramente no alcanza para entrar a la modalidad de la bondad. Pueden ser súper sanos los alimentos, pero no causan felicidad y satisfacción, o no son jugosos, grasosos, sanos y agradables al corazón. Entonces pueden parecer de la modalidad de la bondad, de esos modos de comer, de alimentarse, pero pueden parecer eso y tal vez estén influidos más por tamas, o sea, la oscuridad o la ignorancia, que por la bondad. Entonces, bueno, eso es un comentario que quería hacer en relación a la alimentación, que a veces se confunden las cosas. Muy fácilmente nosotros leemos este verso y tomamos en cuenta 4 cualidades o características de esa alimentación consciente, dada así descrita por Krishna, y nos podemos olvidar de las más importantes, que den felicidad y satisfacción. Por ejemplo, hay algunos tipos de dietas o regímenes de alimentación que a la persona se la venden, sea un médico, un nutricionista o gente que inventa su propio camino de alimentación, y vemos que muchas veces las personas no pueden seguir la dieta, el régimen, lo preestablecido por la autoridad X que le recomienda tal cosa, y la persona, al no tener satisfacción y felicidad en el corazón, no comer alimentos que sean agradables al corazón, cuando se acabó la fuerza esa de la contención para bajar de peso, para mermar la influencia de una enfermedad o algo así, la persona recurre de vuelta a comer las mismas cosas, como acá se describen, a veces podridas o picantes o desabridas, pero que bueno, que para su paladar, bajo el control de las modalidades que estén afectando a la persona, son las más ricas y son las que peor le hacen. Entonces ahí uno puede ver cómo muchas veces realmente por uno mismo no podemos conseguir ni siquiera moldear una alimentación que sea benéfica para la vida, para uno estar el tiempo que tenga que estar en este cuerpo, que sea benéfico lo que uno coma. Entonces no hay que confundir la bondad con tamas, con la ignorancia, con la oscuridad, porque a veces se pueden confundir, como el oro y el hierro, o sea, son muy diferentes, y a veces confundimos por no saber algunos detalles o principios, mejor dicho, que integran la cualidad de la bondad. El otro tema que me gustaría tocar, bueno, grasosas también, ¿no? La palta, el ghee, el yogur, las nueces, la almendra, tanta ilimitada variedad de cosas que no solo que aumentan la duración de la vida, etcétera, sino que también son jugosas, sanas y grasosas. Después se explican las cualidades de la alimentación en el modo de la pasión. Son alimentos que causan aflicción y sufrimiento. Y antes de tocar el tema de tamas, o la modalidad de la oscuridad, que fue el verso con significado, me gustaría aclarar que en realidad
la descripción de la alimentación en el plano de la bondad es la alimentación que nos puede permitir alcanzar el yoga de la alimentación. O sea, esa alimentación consciente es una alimentación que nos permite vincularnos con Dios mientras uno come. Porque comer, dormir, aparearse y defenderse son actividades de la vida animal. Si nosotros no practicamos un proceso de yoga, de vínculo con la divinidad suprema, simplemente vamos a estar haciendo como un movimiento físico con este cuerpo, pero que va a ser solamente una actividad biológica más que las que hacen las otras especies de vida, sea una planta, un insecto. Entonces el comer, aunque se conozca poco, el yoga de la alimentación existe y lo propone Krishna, ¿no? Pero no alcanza solamente con la bondad. Para que el yoga se vuelva yoga la alimentación, tiene que ser en la bondad y ofrecido a Dios, como dice el significado. El significado que leímos, que es un poco largo y que se describe lo que es los alimentos ofrecidos a Dios que se vuelven prasadam, o la gracia divina o la misericordia de Dios. Que Dios acepta esa ofrenda hecha con la actitud apropiada, ¿no? Y el alimento se transmuta. Y si uno lo come acompañándolo con esta conciencia de decir gracias Dios por estar pudiendo comer este alimento que me da salud, satisfacción, me alarga la vida y es tan rico y quedo contento. Ahí hay una cosa más integral, no meramente mover la lengua, tragar y ya está, ¿no? Hay un uso, un contacto del alma hacia Dios a través del acto de comer. Y entonces los alimentos de la modalidad de la bondad ofrecidos a Krishna toman una cualidad espiritual y producen un beneficio espiritual aparte de una satisfacción material. Entonces las cosas en el plano de la pasión causan sufrimiento y enfermedad, ¿no? La persona tiene que tomar alguna cosa para la acidez, tiene que dormir mucho porque le cae pesado, no sabe y me hizo mal la lechuga, el té me cayó mal. Yo que trabajo con alimentos me han llegado siempre cosas así muy raras y que se refieren a cosas que son de la bondad. Y la persona no le echa la culpa a las cosas de la pasión o de la ignorancia, le echa la culpa a las cosas de la bondad. Y bueno, los alimentos en el modo de la ignorancia están descritos como cosas descompuestas, desabridas, hechas con sobras y cosas impuras. Entonces, así, de un modo muy simple, podemos categorizar los alimentos así, después de ver este conocimiento ahora que yo estoy leyendo y las personas que oyen están pudiendo distinguir cómo realmente, pese a que hay tantas filosofías, corrientes, maneras de pensar, podemos tener como una claridad al analizar el tema del consumo de carne, ¿no? Que por ahí hay grupos hasta supuestamente espirituales que dicen que la carne es necesaria, que la carne tiene el elemento tierra, que la carne, si no comes carne te desnutrís. Después, bueno, religiosos que también, ¿no? Que Dios le dio al hombre, que Génesis dice que el hombre tiene que comer, es el rey de las bestias, entonces puede usar todo lo que está en la naturaleza y no es pecado. Pero no, vemos que, como dice Prabhupada acá, solo por una mentalidad salvaje es que esa matanza se lleva a cabo, esa matanza de inocentes criaturas. Entonces, si la inteligencia tiene un destaque, la inteligencia humana, por encima del resto de los seres vivientes que están habitando el planeta Tierra, debería ser justamente no inventar máquinas para matar seres que tienen una inteligencia un poquito menor, sino para protegerlos. Y qué decir después de comer esos pobres bichitos que quizá no tenían que morir en ese momento, ¿no? Entonces uno tiene que cargar con esa muerte.
tanto el que mata como el que comercializa, como el que come, como el que cocina. Eso está descrito también en Bhagavad Gita, toda la gente que está implicada en ese acto tan como bárbaro, ¿no? Y salvaje. Y entonces, bueno, por un lado se deja bien en claro que la alimentación a base de carne y cosas que se producen de la sangre, ¿no? El semen o la sangre y la sangre no hacen falta y no son de la bondad. Y si no son de la bondad, la influencia que van a tener va a ser de la modalidad en la cual está ese alimento. Entonces, si nuestra idea en la vida es conseguir salud, satisfacción, longevidad, sabiduría, belleza, eso lo vamos a alcanzar con los alimentos que están en el modo de la bondad. Y los alimentos que no están en el modo de la bondad van a producir otros resultados, como ya vimos, ¿no? Enfermedad, etc. Es interesante cómo hoy en día en la cultura moderna parecería como algo aburrido ser vegetariano. La primera vez que escuché a un amigo que me dijo que era vegetariano hace como unos 20 años, cuando iba a la escuela de teatro, me dice, no como carne, soy vegetariano. Y dentro de mi mente vino así como la imagen de un fideo flotando así en el aire, en la burbujita de pensamiento, de la idea que tuve. Tomate, papa, y nada más. Creo que no pensé en nada más. Y le dije, ¿qué comes? Y me dijo, de todo, mi amigo. Entonces hay que romper un poco con ese tipo de cultura, de educación, que en realidad no nos sirve. Es un mito, una falsa verdad, ¿no? Que la proteína, acá Prabhupada lo toca. La proteína la obtenemos los vegetarianos tranquilamente del reino de las legumbres, ¿no? Que tienen mucha proteína y mucha sustancia, hierro, de todo. Entonces se puede mezclar las legumbres con los cereales y ya tenés una alimentación completa. Acá se habla de los lácteos, que son lácteos de vacas protegidas, ¿no? Los lácteos industriales, donde las vacas son torturadas y usadas como una máquina nada más y después llevadas al matadero. También está ese tema. Tengo muchos amigos que no consumen ningún tipo de lácteo que no sea lácteo así, o si no, no comen lácteos directamente. Porque obviamente que las propiedades milagrosas, como se dice acá, maravillosas, probablemente no se encuentren en esos lácteos manufacturados con una industria tan macabra. Nosotros acá en nuestra casa tratamos de no comer también lácteos que sean así como industriales dentro de lo posible. Conseguimos en la ciudad, se consiguen lácteos cerquita de Villa Dolores, de un lácteo también hogareño, de tambo, que bueno, no tiene todo el mismo maltrato el animal, si bien probablemente algunas vacas son también vendidas a los mataderos y eso es bastante horrible. Son también domésticas, ¿no? en esos lugares. Uno ve la casa, el corral al lado y es otra cosa. No le dan tanta química al animal, antibióticos y todo eso. Así que bueno, el tema del lácteo es algo opcional. Uno puede ver cómo complementa con eso o no, si le parece muy también como contaminado, no consumirlo. Pero el lácteo en estado original, digamos, cuando la vaquita es cuidada como un animal doméstico, es cuidado, ¿no? Como un perro y un gato, en el sentido que se lo cuida, se lo ama. Ese lácteo tiene una potencia desconocida inclusive por la ciencia de hoy, una potencia para los tejidos, un bien para los tejidos cerebrales más finos, y también da aportes a grasa animal sin la necesidad de matar. Y como la vaca es la madre de la sociedad humana porque da la leche de su teta, es como un acto como que se contrapone a la prosperidad de la raza humana, ¿no? Matarla, y genera unos resultados muy, muy nefastos. Así que bueno,
Por último, Prabhupada menciona de nuevo, después de mencionarlo unas 3 veces, a este tema de los remanentes de la comida que se le ofrece a Dios, porque a Dios se le agradece un montón de cosas, se le pide y también se le puede ofrecer. Y si Dios escucha y recibe las gracias, escucha nuestros pedidos y recibe gracias, ¿por qué no va a poder también aceptar una ofrenda, algo que se le dé con gratitud y con amor? O sea, se lo haga parte, ¿no?, de cada almuerzo. Eso es lo que quiere decir. Antes de uno comer, hace la ofrenda. Señor, esto es para vos, yo voy a comer lo que vos dejes. Y como Dios es supremamente completo, Él puede saborear y disfrutar y aceptar ese alimento que uno le ofrece en la modalidad de la bondad y simultáneamente dejarlo para que uno lo pruebe, porque Dios no tiene una limitación. Yo escuché amigos religiosos que dicen que Dios no necesita comer. No, Dios no necesita nada, tampoco necesita que le agradezcan, no necesita que le pidan, pero sin embargo los religiosos hacen eso. Entonces, ¿por qué el acto de ofrecer algo con amor, Dios no lo va a recibir, aunque no lo necesite, pero que le guste? Es como un padre, no necesita que el hijo le diga gracias y lo ayude, no sé, a barrer la casa. Pero si el nene hace un acto de agradecimiento o de ofrecerle algo a la mamá, lo único que va a producirle a la mamá es más placer y amor, nada más. Así que de eso se trata el conocimiento que da Bhagavad Gita. Y esos alimentos son sumamente purificantes. Bueno, muchas gracias por escuchar, por darme esta oportunidad también. Deva, que está haciendo esta corriente de textos y lecturas de Bhagavad Gita. Ahora también se están subiendo, Pancha, un amigo acá del barrio, está subiéndolos en una forma con introducción, con una música de fondo que está quedando muy, muy lindo, muy hermoso. Así que bueno, espero que sea de suma utilidad para todos, también como lo está haciendo para mí. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias por escuchar este podcast del Bhagavad Gita en familia. Te animamos a que te suscribas, actives la campanita, nos des un like y dejes tus comentarios, preguntas en el chat. Muchas gracias y compartilo con tus conocidos, amigos y familiares. Hasta la próxima. Namaste. Hare Krishna.